Señor presidente, si usted quiere le concedo una interrupción, si no, sí arranco. Muy bien. Pero yo no Bueno, señor presidente, yo creo que hay por lo menos dos razones por las cuales, considerando los artículos vinculados al inciso del Poder Judicial, irremediablemente terminamos discutiendo el 732. La primera razón es porque están vinculados desde el punto de vista causal y no es una interpretación mía, es resultado de expresiones de los propios legisladores del partido de gobierno, que han dicho públicamente, y es conocido, que los recursos presupuestales para el Poder Judicial estaban condicionados a la resolución de la problemática vinculada con los reclamos salariales de los funcionarios del Poder Judicial. Por lo tanto, este artículo en realidad explica la ausencia de respuestas y de recursos para el Poder Judicial en el inciso correspondiente. Por lo tanto, es lógico que hagamos esta vinculación. Pero hay una segunda razón, que yo le tengo todavía confianza, que es que discutamos esto ahora, da tiempo para que la bancada del partido de gobierno reflexione para el momento en que haya que votar este artículo. Porque yo tengo la esperanza, lo digo con total franqueza y sin buscar ningún tipo de reacción, al contrario, hablándoles con la mayor convicción de que hay tiempo todavía para evitar un error grave desde el punto de vista institucional. Lo digo tranquilo, suave, aunque por dentro uno sienta las mismas ganas de decirlo enfáticamente como lo dijo de manera excelente y firmo al pie el senador Amorín u otros senadores que han hablado sobre este tema. El artículo 732 es un artículo brutalmente inconstitucional, pero de una manera que rompe los ojos. Es decir, se viola del principio al fin el principio de separación de poderes. Y lo voy a decir también con mucha tranquilidad, porque el partido de gobierno y quien habla, por varias razones, pero también por esta, peleamos, juntamos firmas y tratamos de derogar la ley de caducidad, porque la ley de caducidad tenía el mismo problema. La ley de caducidad tenía el problema de que le escamoteaba al Poder Judicial su derecho a decidir y se lo daba al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo le decía al Poder Judicial qué podía hacer y qué no podía hacer. Y acá, de otra manera, se está haciendo algo muy parecido. Se le está diciendo al Poder Judicial, usted puede emitir sentencias, pero, ¿sabe qué? No puede hacer que se ejecuten las sentencias, porque le tiene que decir al Poder Ejecutivo a ver si el Poder Ejecutivo tiene disponibilidad y además el Poder Legislativo luego le tiene que aprobar las normas. Esa es la gravedad, esa es la magnitud de la gravedad del problema que tiene aprobar esta norma. Esta norma, de alguna forma, de todas las formas, cuestiona lo que es el principio de separación de poderes, que es un principio cardinal del sistema democrático. Entonces yo tengo la expectativa, yo no voy a seguir abundando sobre esto porque ya se ha dicho mucho y no quiero además, quiero apelar a la reflexión, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo además de evitarnos después otro problema, que es que esta norma va a ser reclamada por inconstitucionalidad y no hay duda. Recién el senador Bordaberry repartió la sentencia, textualmente, la sentencia con respecto a la inconstitucionalidad de la ley de diciembre del año pasado, cuando fundamenta, dice cosas que parece que estuvieran referidas a este artículo, tal cual, dice textualmente, es de ver que el Poder Judicial, si bien formula su presupuesto, requiere la intervención de los otros dos poderes del Estado para su aprobación. Dado que carece de fondos propios y aun cuando proyecte su presupuesto y prevea la dotación respectiva para el pago de eventuales condenas, estará siempre sometido a la buena voluntad de los demás poderes para hacerle frente.
quedando sus administrados en clara desventaja frente al resto del Estado. Pero también vulnera el principio general de igualdad, artículo 8 de la Constitución, en tanto la solución adoptada por el legislador pone en riesgo al acreedor del cobro en tiempo razonable de su crédito, estableciendo una distinción con otros acreedores del Estado sin razón fundada alguna. O sea, la referencia le cae al metro y es lo que va a pasar si se aprueba esta norma. Yo no sé quién asesoró al Gobierno para redactar este artículo, pero el que asesoró se comió unas cuantas lecciones de derecho constitucional y de derecho administrativo, lo digo con todo el respeto. Entonces, estamos a tiempo de evitar un desaguisado que más temprano que tarde le va a generar un nuevo impacto negativo al propio Gobierno. Dicho esto, agrego, este presupuesto deja al Poder Judicial en una situación de asimetría absoluta con respecto a la otra parte del proceso, que es la Fiscalía, con respecto a la implementación del Código de Proceso Penal. Es un presupuesto que deja al Poder Judicial sin los recursos requeridos para hacer frente a una transformación de la normativa en materia procesal que ya fue aprobada y que va a requerir de un Poder Judicial que tenga otras oportunidades. Le quita la oportunidad de desarrollar un área que significaría para el país, a la larga, muchos más ahorros de recursos, que es todo el desarrollo de los mecanismos de mediación que viene en el mensaje del Poder Judicial y que incluye la posibilidad de instalar ámbitos de mediación que son mucho mejores que el mecanismo de la judicialización y del litigio, que termina siendo más largo y más gravoso. Eso está en el mensaje del Poder Judicial y no fue incorporado en el proyecto de presupuesto, y sería muy bueno, porque ese tipo de funcionamiento, que en el Uruguay lamentablemente tiene poco desarrollo, llevaría a resultados mucho mejores. En definitiva, hay un conjunto de circunstancias que muestran que se ha querido dejar de lado al Poder Judicial, dejando de rehén las normas presupuestales en función de la búsqueda de un resultado que ya no se obtuvo, y que este nuevo artículo tampoco lo va a obtener. Entonces, hay que aceptar que la situación está dada y que los reclamos ya lograron su resultado, y en todo caso se pagará antes o se pagará después, y yo diría cuanto antes mejor para resolver el problema, y pensemos en el Poder Judicial de cara a los próximos años y, por lo tanto, démosle los recursos que requiere para que funcione adecuadamente. Señor Presidente, yo quedé sorprendido, y con esto voy a terminar, cuando recibimos en la Comisión de Constitución y Legislación a la delegación de la Suprema Corte de Justicia, en oportunidad de discutir un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el cual se promueve la posibilidad de aprobar un Código de Proceso Penal de transición. Es decir, en la medida que el Código de Proceso Penal aprobado entraría en vigencia el 1 de enero de 2017, se está previendo que eso puede implicar muchos recursos y, por lo tanto, se propone un proyecto intermedio para aplicar entre 2017 y 2019. Ese proyecto de ley está a consideración de la Comisión de Constitución de esta Cámara y, en función de eso, llamamos a los distintos actores interesados. Vino la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia nos dijo que no había sido consultada para la elaboración del proyecto de ley de transición del Código de Proceso Penal. Hasta ese grado ha llegado el nivel de ninguneo al Poder Judicial. ¿Se da cuenta, presidente? Se elabora un proyecto de ley que reforma el Código de Proceso Penal aprobado para generar uno de transición. Lo elabora el Poder Ejecutivo en diálogo con la Fiscalía de Corte y no le da noticia al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia se entera cuando el proyecto llega al Parlamento.
Eso habla de un tipo de relacionamiento indebido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que uno espera que se termine de una vez por todas, que de alguna manera hay que zanjar esta circunstancia y de alguna forma hay que restablecer un vínculo, pero ciertamente con un artículo como este todo lo contrario ocurrirá, porque se volverá a generar una situación de confrontación. Así que yo, presidente, en vez de optar por sumarme a la indignación que, por cierto, tengo, prefiero apelar a la búsqueda de una reflexión que todavía estamos a tiempo de hacer para evitar un error desde el punto de vista institucional ciertamente grave. Muchas gracias, presidente. Senador Michelini tiene la palabra.